Bienvenidos al tema 2 de la materia Sistemas Digitales 2. Ahora vamos a hablar de los antecedentes de los microprocesadores y microcontroladores. Como sabemos, los microcontroladores son circuitos integrados digitales que pueden ser usados para diversos propósitos, debido a su capacidad de que un usuario, un programador, un diseñador pueda programar en ellos una secuencia lógica. Los microcontroladores están compuestos por una unidad central de proceso, la CPU, que internamente tiene una unidad lógica aritmética, que sería la ALU. Posee también memorias, tanto ROM como RAM, líneas de entrada y salida y diversos periféricos de acuerdo al tipo de procesador. La carrera para el desarrollo de los microprocesadores se inicia cuando los laboratorios Bell en 1948 crearon el transistor. Gracias a ello y a partir del año 60 que surgieron la tecnología de circuitos digitales respondiendo a la teoría booleana de lógica booleana, se creó la tecnología TTL, la tecnología lógica transistor a transistor, ¿no? Se comienzan a diseñar los primeros circuitos integrales que responden a la teoría básica booleana con puertas NAND, OR, XOR, etc. Y ya para 1971, con todo ese background que se tenía a la mano, aparece el primer microprocesador desarrollado por la empresa Intel, que es el 4004, un procesador de 4 bits. Paralelamente, aunque se discute la autoría del primer microprocesador, la gente de Texas Instruments, que es otra empresa, desarrolla el TMS-1000, que es un microprocesador también de 4 bits, orientado a resolver problemas para una calculadora, o sea, hacer una calculadora. Para 1972, Intel aparece con un microprocesador de 8 bits que denominó Intel 8008. Era un procesador que ya trabaja con mayor cantidad de transistores. Para ese mismo año, AMD, que es otra compañía del área de desarrollo de micros, produce a través de ingeniería inversa un microprocesador que denominó el 9080, que era capaz, con el mismo 6 instrucciones de los Intel, procesar datas, ¿no? En el 74, Intel mejora su desarrollo del microprocesador de 8 bits y reproduce el 8080. En el 78 se fabrica el 8086 que da inicio a los primeros computadores más comerciales, ¿no? Es un salto cuántico en ese momento porque el procesador podía trabajar a 4 MHz. Vale la pena resaltar que en el año 1976 la compañía Zilog crea el Z80, un microprocesador también de 8 bits, basado también en el 8080 de Intel, y era un microprocesador que tenía memoria 4K de memoria RAM, direccionada hasta 4K de memoria RAM. Era un sistema embebido, pues. Esta compañía Cylon, al desarrollar el Z80, produjo los primeros computadores comerciales también. Aquí hago un inciso para hacer memoria aquí del UNESCO, porque hasta el año 2000 nosotros veníamos trabajando para la enseñanza de los microprocesadores o sistemas digitales 2 utilizando el Z80 a través del sistema de desarrollo Microprocessor. A partir del año 2000 ya el departamento de sistema comienza a implementar los PI, ¿no? E incluso el 80
Yo diría que en los 90 comenzamos a trabajar con los 95, 96, con los Intel 8051 y 8031. Volviendo a los antecedentes, en el año 78 se produce el 8086 y el 8088, esta vez para computadores personales IBM. Eh, Como decía hace un momento, en el 80 también nace el 8051, que es un microcontrolador, ya no es un microprocesador, sino un microcontrolador. Intel identifica que es un área de negocio importante y crea el 8031 y después su hermano mayor, el 8051 y el 8052. Para el año 82, Intel pasa a desarrollar lo que se denominó el 286, el Intel 286. Era un procesador orientado a computadoras y el mercado del uso de computadoras se extiende a nivel mundial. IBM se da cuenta de, digamos, la vulnerabilidad que tiene como productor de computadora, ya que dependía de la capacidad de producción de Intel, y fuerza a que AMD entre como proveedor y exige que Intel ayude a AMD a volverse también proveedor de IBM. En el 85, Intel reproduce el 386, que es una arquitectura de 32 bits con capacidad de multitarea. Ayudaba mucho a los sistemas operativos para ese momento que se estaban desarrollando, como en el caso de Windows. En el 85 entra una nueva compañía del área, que es Digital Equipment Corporation, que también desarrolla un microprocesador de 32 bits, pero orientado a alta capacidad de procesamiento, incluso al sector bancario, sector científico. Se conoce como el BAC 78032. En el 89 aparece el 486 con capacidad de una unidad de punto flotante, ¿no? Que para el momento ya había necesidad por la capacidad de cómputo que exigían los computadores. En el 91, AMD produce la AMX86, 100% compatible con el código Intel. Se le denominó en el mercado como clon de Intel. En el 93 aparece el PowerPC 601, que es un procesador RISC de 32 bits diseñado por Motorola. El procesador realmente es el 80 o el 88110 y está destinado al PowerPC, que era un computador de alto performance. En el 93 aparece el Pentium, Intel Pentium, capaz de ejecutar dos operaciones simultáneamente a través de una nueva tecnología que se denominaba Pipeline, ¿no? Era un procesador también dotado de 64 bits, pero capaz de operar a 32 bits. En el 94 aparece el PowerPC 620. Es un Motorola desarrollado a petición de IBM y orientado a la parte de servidores de datos y aplicaciones para base de datos y video de altas exigencias, ¿no? 95, el Pentium Pro se diseña para 32 bits, ya también queriendo entrar en competencia en el área de servidores. En el 96, AMD produce el K5, abandona los clones y se fabrica con una tecnología análoga a Intel, pero son equipos propios. Se le denomina arquitectura RISC 86. En el 96, AMD produce el K6, que le hacía una competencia importante a los Intel para ese momento y en muchos casos lo mejoraba, puesto que los precios eran mucho menor y eso cayó muy bien en el mercado. En el 97, Intel reproduce el Pentium 2, elimina la memoria caché de sus procesadores y comienza a trabajar duro introduciendo más núcleo en el procesador. En el 98 aparece el Pentium 2 o el Xeon, ya orientado a computadoras de alto rendimiento, servidores y estaciones de trabajo para el área científica
primordialmente. En el 99 aparece el Celeron, ya un microprocesador más para PC y portátil, más liviano en cuanto a requerimiento energético. En el 99, AMD, en clara competencia con Intel, reproduce el Athlon K7. En el 91, en el 99 también, la gente de Intel sigue mejorando y desarrolla mejoras en los que son Xeon, los Pentium 3, lo denominan Xeon, ¿no? Después en el 2000 aparece el Pentium 4, eh, que también es un procesador que va evolucionando. En el 2001 AMD produce el Athlon XP y comienzan ya a haber mejoras de la estructura interna de la CPU como tal. Se hacen mejoras importantes allí. En el 2004, Intel produce Prescott, un Pentium 4 denominado Prescott, que lo califican de fracaso por cuanto tenía problemas de temperatura y alto consumo. Para ese mismo año, Athlon presenta el 64, el AMD Athlon 64, que sencillamente fue todo un éxito, al contrario de Intel, porque era de un alto rendimiento. Para el 2006, Intel produce el Intel Core Duo, que viene a reducir los problemas de temperatura y mejorar la eficiencia de los Intel. Es una arquitectura o microarquitectura Core que comienza a introducir con más fuerza el uso de núcleos dentro de los equipos de procesamiento. Se comienza a fabricar ya a nivel de los 50 nanómetros en promedio, la oblea del microprocesador. En el 2007 AMD responde con Phenom, que es una arquitectura también basada en instrumentar núcleos dentro del microprocesador, y comienza a tener otros niveles de caché, mejorar todo el tema de la caché para optimizar el rendimiento de los equipos. En el 2008 aparece el Intel Core i7 Nehalem, que juega con mayor objetivo el uso de la memoria, de cómo acceder a las memorias. Los DIN, aparecen los DDR3, y optimizar entonces el acceso a la parte de memoria. Y por supuesto AMD responde con Phenom y Athlon 2, ¿no? En el 2011 se vuelve una competencia entre Intel y AMD para el desarrollo de procesadores ya para PC, portátiles y servidores. 2011 Intel tiene el Intel Core Sands Bridge, AMD Confusion. 2012 arranca el Iris Bright de Intel y también el hardware. El 2017 Intel produce el i7, que una de las generaciones comienzan a hacerse más estándar. AMD en ese mismo año produce el Ryzen, AMD Ryzen, que es un procesador de una capacidad importante, fabricado ya a 14 nanomilímetros, o nanómetros mejor, disculpen. Después aparece el Ryzen 3 de tercera generación. En el 2020 Intel produce su i9, que es el 10900K, que trabaja por encima de los 5 GHz. AMD produce Ryzen 500. Y bueno, una revolución en el 2020 que acaparó los medios por un tiempo fue Apple M1, que sale de Intel, decide salir de Intel e irse a utilizar tecnología ARM de 5 nanómetros, cuyo objeto principal es optimizar el consumo de energía y el tema de temperatura. La arquitectura ARM, no la nombro en esta cronología, pero juega un papel importantísimo hoy día dentro del área de los celulares y móvil y aplicaciones donde el consumo de energía es crítico.
Ok, la cronología que hice versó básicamente de microprocesadores, ¿no? Voy a dejar una descripción para que ustedes bajen un enlace, un video que tiene que ver con los antecedentes de los microcontroladores. Es importante recordar que en el área de los microcontroladores, Intel, Microchip, que es una empresa muy joven, Atmel, Texas Instruments y Analog Device se han especializado fuertemente, sobre todo Microchip, en el desarrollo de los microcontroladores. Un microprocesador básicamente, como sabemos, es un CPU, mientras que un microcontrolador, recuerden esto, tiene además de CPU, memoria, tiene internamente temporizadores o timer, vectores de interrupción, es decir, entrada para ser interrumpido, diferentes puertos de entrada y salida que pueden ser configurables, conversores analógico digital e incluso digital a analógico, y otros recursos que son útiles para el desarrollo de aplicaciones. Todos estos elementos vienen integrados dentro de la circuitería. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre un microcontrolador y un microprocesador? Bueno, el microcontrolador tiene más recursos que el microprocesador, pero su CPU está limitada en términos de la capacidad de procesamiento. Las limitaciones principales de un microcontrolador con respecto al microprocesador está en la velocidad de procesamiento. Una de ellas es la velocidad de procesamiento. Actualmente los microcontroladores trabajan a frecuencia máxima del orden de los megahertz, mientras que, como sabemos, los microprocesadores se habla de que están sobre el orden de los gigahertz, ¿no? Por otra parte, tenemos la capacidad de direccionamiento. Un microcontrolador promedio dispone de 8, 16 KB interno de memoria de datos, incluso de programa, ¿no? Para alojar allí las instrucciones. Se separa la memoria de datos y de programa, pero la memoria de datos incluso en lo más pequeño llega a 1 KB y hay otro que puede llegar hasta 4 KB, la memoria interna, ¿no? Ahora, los microprocesadores modernos pueden direccionar hasta 1 TB en espacio compartido para instrucciones y datos, y para memoria de programa y memoria de datos. Los microcontroladores deben incluir modo de direccionamiento que le permita alcanzar mayor capacidad de lo que tiene mapeado internamente. Otra diferencia es el tamaño de los datos. Los microcontroladores populares son diseñados a 8 bits, aunque existen comercialmente microcontroladores de 16 bits. Y dentro de sus instrucciones incluyen instrucciones que van directamente a modificar de forma individual los bits de datos en un registro particular. O sea, hay instrucciones que se hacen bit a bit. A diferencia de los microprocesadores que trabajan en magnitud hoy día de 32 y 64 bits, y sus instrucciones operan directamente sobre palabra de esa magnitud y no cuenta con instrucciones dedicadas al manejo bit a bit. En general, un microprocesador se utiliza como la CPU de una computadora, y una computadora normalmente tiene un sistema operativo de propósito general. Es decir, que se puede utilizar para diferentes tipos de tareas mediante la modificación o la inserción de un programa que diseñe un especialista. En cambio, los microcontroladores están enfocados a resolver problemas de propósito específico. Eh, Sistema cuya funcionalidad uno no espera que cambie con el tiempo, sino que se mantenga durante muchos tiempos. Por ejemplo, el control de acceso a una oficina a través de un teclado matricial.
Un horno microondas, por ejemplo, sería otra aplicación. Las neveras hoy día que tienen sistema de monitoreo de temperatura y visualización de la misma. Uno que otro equipo de sonido, instrumentos musicales, fotocopiadora, impresora. Es decir, allí vale la pena colocar un microcontrolador. En vista de la orientación que uno le da a un microcontrolador, su tiempo de respuesta en una aplicación de propósito específico no es crítico. Por ejemplo, la operación para monitorear parámetros o actualizar resultados en términos de un tiempo puede esperar del orden de los microsegundos o milisegundos y esto no se vuelve un problema crítico, ¿no? De tal manera que un microcontrolador que opera a 12, 20 MHz es capaz de resolver eso. Otra capacidad del microcontrolador es que como no requiere un sistema operativo donde se van a insertar programas que están modificándose constantemente como hace uno en el computador, su memoria es limitada. Podemos utilizar un espacio de memoria que aloje el programa que va a resolver la tarea y es suficiente. No tenemos por qué ampliar las memorias, ¿no? Normalmente existen tareas muy sencillas o muy complejas, pero también hay microcontroladores muy sencillos y muy complejos. Por ejemplo, una aplicación de un control de motor que requiere módulo de modulación por ancho de pulso, eh, un microcontrolador puede prever internamente dos o hasta cuatro módulos de PWM para controlar puentes H o manipular convertidores DCS utilizando modulación por ancho de pulso. O aplicaciones de mayor complejidad como control vectorial o control directo de torque sobre motores de inducción. Es factible utilizar un microcontrolador porque va a resolver una tarea específica y se selecciona un microcontrolador de alta gama. Pero también hay microcontroladores cuya función es prender y apagar una luminaria bajo ciertos parámetros. Entonces no se requiere sino dos o tres puertos de salida y se puede seleccionar un microcontrolador de esa baja gama, ¿no? Al contrario de un computador, que podemos hacer? Utilizar el computador para correr un software de simulación de alto desempeño o alta exigencia, o sencillamente utilizamos el computador para escribir cartas en Word o en notas, ¿no? Existen múltiples funcionalidades del computador eh, porque se pueden adaptar o colocar diferentes programas. O las consolas de videojuegos, si necesitan un CPU de alto desempeño, porque son muchos los tipos de programas que los especialistas diseñan. Y el procesamiento de imagen, procesamiento de datos es mayor y solo un microprocesador puede hacer esas tareas. Hasta aquí pues la introducción de los antecedentes de los microcontroladores y microprocesadores. Algunas diferencias las vimos y quiero que se finalice esta clase con un trabajo que correspondería a la tarea número 9 de parte de ustedes, que debe ser una reflexión, una monografía que reflexione qué ha impulsado, tiene que ver con qué ha impulsado el desarrollo vertiginoso de los microcontroladores y microprocesadores. ¿Qué es la ley de Moore? ¿Qué significa eso? También quisieran un análisis de las principales empresas que producen microprocesadores. ¿Qué tipo de material utilizan los microprocesadores para su fabricación? Y por último, ¿cuáles son las tendencias del mercado en la actualidad y el impacto que van a tener la inteligencia artificial sobre los microprocesadores? Si existen ya núcleos que puedan insertarse dentro de un microprocesador para el aprendizaje mediante inteligencia artificial.